En este video vamos a revisar 3 perturbadores incidentes que tuvieron lugar en las montañas. En la historia final en particular, hay una imagen escalofriante que fue tomada poco antes de que algo horrible sucediera. Como siempre, se recomienda discreción del espectador. Los Alpes Julianos, una tragedia vertical. Extendiéndose desde el norte de Italia hasta Eslovenia, los Alpes Julianos son una cordillera dentro de los Alpes calizos del sur que cubren aproximadamente 1.700 millas cuadradas o 4.400 kilómetros cuadrados de territorio prácticamente intacto. Son conocidos por ser empinados y rocosos, y esto los hace igualmente espectaculares. Ubicado dentro de la cordillera, se encuentra también un pico conocido como Cima di Riofredo, famoso por sus paredes extremadamente altas y puentes afilados. Desde el suelo, en realidad parece casi una fortaleza, pero sus paredes están lejos de ser completamente verticales. En un lado, la pared se extiende verticalmente por más de 2.300 pies, o 700 metros, y está llena de secciones escarpadas, rocas salientes y pliegues profundos. A diferencia de otras montañas en la cordillera, no tiene senderos bien transitados que seguir. Existen rutas populares que sugieren varias formas de alcanzar la cumbre, pero escalar hasta la cima se trata de elegir tu propia aventura. El 31 de julio de 2024, 2 montañistas austriacos se propusieron alcanzar el pico de la montaña a una elevación de 8.225 pies, o 2.507 metros. Uno de los hombres tenía alrededor de 40 años y el otro cerca de 30, y ambos eran miembros experimentados del equipo de rescate alpino austriaco en la estación de Villach, Austria. En lugar de escalar directamente por los acantilados de la montaña, su plan ese día era tomar la ruta Komichi, que es una forma menos empinada pero no menos traicionera de atravesar la cumbre, que nuevamente es más una sugerencia que un sendero real. Los 2 escaladores entonces aparcaron su vehículo en el estacionamiento en la base de la montaña, prepararon su equipo y comenzaron su largo viaje hacia la cima en algún momento de la mañana del 31 de julio. Sin embargo, más tarde esa noche, ninguno de ellos había llegado a casa cuando se esperaba. Familiares nerviosos llamaron repetidamente a sus teléfonos celulares y enviaron mensajes de texto, pero ninguno de estos fue respondido. Fue entonces cuando llegó una llamada a un servicio de rescate alpino del norte de Italia para reportar a los 2 hombres como desaparecidos. El equipo de rescate entonces se organizó y se cargó en un helicóptero para obtener una vista aérea de la montaña, pero el sol comenzaría a ponerse pronto y el tiempo era escaso. Después de volar alrededor de un lado de la montaña sin avistar a los hombres, la tripulación del helicóptero se estaba acercando al momento en que necesitarían regresar. Justo antes de eso, sin embargo, alrededor de las 8 de la noche, los 2 hombres fueron descubiertos y la vista fue sombría. Ambos estaban colgando del lado de la montaña desde los extremos de sus respectivas cuerdas, y horriblemente, ninguno de ellos parecía seguir con vida, ya que no se podía ver movimiento más que un ligero balanceo causado por los fuertes vientos de montaña. Así que con la oscuridad cayendo rápidamente sobre los Alpes Julianos, los rescatistas no tuvieron más opción que regresar y dejar a los hombres como fueron encontrados. A la mañana siguiente, alrededor de las 5 de la mañana, otro equipo de 10 rescatistas se cargó en un helicóptero, con la esperanza de que pudieran ver señales de vida de los hombres. Mientras el sol se alzaba sobre las montañas, el helicóptero despegó y se dirigió de vuelta al lugar en la montaña donde los hombres habían sido vistos la noche anterior. Sin embargo, cuando llegaron al área, los rescatistas pudieron ver rápidamente que nada había cambiado. Ambos seguían colgando de las cuerdas, que aún estaban ancladas a la ladera de la montaña. En un esfuerzo cuidadoso que tomó horas, los rescatistas pudieron recuperar los cuerpos de los 2 hombres que fueron trágicamente confirmados como muertos.
Lo que causó sus muertes, sin embargo, permanece desconocido. Hay varias posibilidades, incluyendo una caída de rocas desde arriba que los barrió de la montaña o algún tipo de error en la ejecución o juicio. Pero de cualquier manera, ambos cuerpos fueron llevados a funerarias italianas y devueltos a sus familias. El milagro de hibernación en las montañas Rokko. La cordillera Rokko en Japón está ubicada en el borde sureste de la isla principal Honshu, y en lugar de los típicos picos rocosos, son más como colinas ondulantes cubiertas de árboles. Durante los meses de primavera y verano, las montañas están cubiertas de un verde exuberante, pero cuando llega el otoño, las colinas ondulantes se transforman en hermosos rojos, naranjas y amarillos. Esta es la época del año que atrae el mayor número de visitantes a la cordillera para caminatas a lo largo de sus senderos o simplemente recreación general. Y esto último fue la razón del viaje de Mitsutaka a la cordillera Rokko el 7 de octubre de 2006. Era un funcionario civil de 35 años de una ciudad vecina y estaba asistiendo a una barbacoa de fin de semana con colegas del trabajo. El grupo había tomado un teleférico sobre las copas de los árboles para llegar al sitio de su fiesta, y cuando terminó, recogieron sus pertenencias y comenzaron a dirigirse al teleférico de regreso al área de estacionamiento. Era un día hermoso, y aunque la vista del teleférico era impresionante, le parecía un desperdicio a Mitsutaka simplemente viajar de vuelta montaña abajo. Así que mientras sus compañeros de trabajo se subían al teleférico, se despidió hasta el lunes y dijo que iba a caminar montaña abajo en su lugar. Con eso, Mitsutaka comenzó su viaje que estaba programado para tomar unas pocas horas, pero también le daría la oportunidad de conectar con las montañas y la belleza a su alrededor. Las cosas cambiarían extremadamente rápido. Sin embargo, cuando Mitsutaka perdió el equilibrio en una sección empinada y parcialmente cayó en un arroyo. Esta caída fue violenta, y no solo se golpeó la cabeza contra el suelo duro, un impacto en particular en el camino hacia abajo le rompió la pelvis. Por un momento después, Mitsutaka se quedó allí, tratando de averiguar qué había pasado. Un momento, estaba de pie y disfrutando su viaje montaña abajo, y al siguiente, estaba en el suelo con un dolor inmenso. Mientras evaluaba la situación en la que se encontraba, se dio cuenta de que bajar la montaña por su cuenta ya no era posible. La lesión de cadera era demasiado severa para superarla, así que no tuvo más opción que quedarse allí y esperar, esperando que alguien eventualmente viniera a ayudarlo. Eso, desafortunadamente, no sucedió el 7 de octubre, lo que significaba que tendría que pasar la noche varado en la montaña sin comida, agua o refugio, y nada que lo acompañara excepto el dolor causado por su caída. La mañana siguiente, el 8 de octubre, se acostó boca arriba, mirando hacia el cielo, y a pesar de su situación, disfrutó la sensación del sol en su cara. Las montañas pueden volverse frías durante la noche durante la temporada de otoño, así que el calor de la mañana fue un cambio bienvenido. Esto, sin embargo, sería lo último que Mitsutaka recordaría. El 31 de octubre, más de 3 semanas después, un excursionista solitario estaba subiendo la montaña cuando divisó algo extraño cerca de un arroyo. Mientras lo miraba, podría jurar que era el cuerpo de una persona durmiendo. Al menos, esperaba que la persona solo estuviera durmiendo. El excursionista entonces se acercó al cuerpo y se dio cuenta de que su primera sospecha era correcta. Parecía que el hombre había estado allí por algún tiempo y podría necesitar ayuda. Entonces, trató de despertar al hombre durmiente, pero no se despertaba. Fue entonces cuando fue a sentir un pulso e inmediatamente notó lo extremadamente fría que se sentía su piel. El excursionista estaba seguro de que acababa de tropezar con un cuerpo muerto, pero entonces, muy débilmente, detectó un pulso en el cuello del hombre. El excursionista entonces inmediatamente marcó su posición y rápidamente se dirigió montaña abajo para obtener ayuda. Los servicios de emergencia respondieron después y comenzaron a estabilizar a Mitsutaka para un viaje por el resto de la montaña.
Cuando llegaron al fondo, fue colocado en una ambulancia y llevado deprisa al cercano Hospital General de la ciudad de Kobe. Al revisar los signos vitales de Mitsutaka, también detectaron un pulso débil y también notaron lo extremadamente frío que estaba al tacto. Una de las enfermeras entonces usó un termómetro para tomar su temperatura, y la lectura que dio fue desconcertante. La temperatura corporal interna de Mitsutaka era de 72.3 grados Fahrenheit o 22.3 grados Celsius. Incluso entonces, revisaron el termómetro para asegurarse de que estaba funcionando correctamente y lo intentaron de nuevo, solo para obtener el mismo resultado. Y para referencia, una temperatura corporal normal es 98.6 grados Fahrenheit o 37 grados Celsius. Así que la lectura de Mitsutaka no solo era peligrosamente baja, era imposible. Su paciente estaba en tal estado de hipotermia que ni siquiera se registraba en las tablas médicas. Y para mayor referencia, la temperatura a la cual una persona entra en hipotermia severa es 82 grados Fahrenheit o 28 grados Celsius, mucho más alta que la de Mitsutaka. Y aquí es donde las cosas toman un giro realmente peligroso. La hipotermia severa puede causar una pérdida de temblores, lo que significa que el cuerpo deja de tratar de producir calor. Y esto usualmente es seguido por paro cardíaco, porque el corazón está literalmente demasiado frío para continuar bombeando sangre por todo el cuerpo. Ni siquiera hay una etapa de hipotermia más allá de 82 grados Fahrenheit, porque las personas básicamente no sobreviven cuando la temperatura corporal central cae tan bajo. Los doctores estaban viendo una completa anomalía médica en Mitsutaka, pero en cualquier caso, la prioridad inmediata era calentarlo de nuevo, y tenían que hacerlo lentamente, ya que su corazón ya estaba en un estado de ritmo disfuncional. Para hacer esto, lo colocaron en un baño de agua tibia, y lentamente su temperatura interna comenzó a subir. Mientras lo hacía, sin embargo, lo que el equipo médico más temía, sucedió. Mitsutaka entró en paro cardíaco. Durante las siguientes 2 horas desesperadas, continuaron simultáneamente calentando su temperatura corporal y realizando RCP hasta que su corazón milagrosamente comenzó a latir normalmente por sí solo nuevamente. Con su temperatura corporal comenzando a alcanzar un rango más seguro, dirigieron su atención a sus lesiones. Una radiografía rápida confirmó que su pelvis estaba rota, y esto ciertamente le habría impedido moverse por su propio poder durante su calvario. Luego, unas horas más tarde, los signos vitales de Mitsutaka comenzaron a estabilizarse, y fue transportado a la unidad de cuidados intensivos para comenzar su largo camino hacia la recuperación. El pronóstico a largo plazo era realmente incierto. Los doctores nunca habían visto a un paciente llegar al hospital en tan mal estado y sobrevivir, y uno de los médicos asistentes se obsesionó con este caso. Simplemente no había manera, basándose en lo que se conoce del cuerpo humano, de que Mitsutaka pudiera haber sobrevivido tanto tiempo como lo hizo en una montaña fría, porque no solo su temperatura interna era tan baja que raramente se había visto antes en la historia de la medicina, también estuvo sin comida y agua por 24 días. En general, se cree que los humanos pueden pasar sin comida hasta 21 días, pero solo hasta 3 días sin agua. Ciertamente hay casos de supervivencia donde las personas han pasado más tiempo sin cualquiera de los dos, pero más de 3 semanas más era simplemente imposible. Así que mientras Mitsutaka continuaba recuperándose en la UCI, el doctor se sumergió en las cartas de su paciente, investigó patrones climáticos en las montañas Roko e incluso construyó una simulación por computadora que determinaría qué harían todas estas condiciones al cuerpo humano. Y en cada caso de estas simulaciones resultó la muerte. Entonces, ¿cómo diablos sobrevivió Mitsutaka? El doctor eventualmente llegaría a la conclusión de que el cuerpo de Mitsutaka cayó en un estado que se pensaba previamente imposible en humanos, que era la hibernación. En otros animales, ya que las fuentes de alimentos son mucho más escasas durante los meses más fríos del año,
Muchos animales han evolucionado para entrar en hibernación como una forma de conservar energía. Durante esto, su temperatura corporal baja, lo que a su vez ralentiza su ritmo cardíaco. Esto también ralentiza la actividad celular, y con las células moviéndose más lentamente, el cuerpo necesita menos energía para sobrevivir, permitiendo a los animales sobrevivir meses solo con reservas de grasa. El Dr. Minami, quien se obsesionó con el caso, cree que esta es la mejor explicación de cómo Mitsutaka sobrevivió 24 días solo en la montaña. En cuanto a Mitsutaka, pasó 50 días en el hospital antes de ser dado de alta, y en entrevistas posteriores dijo que no tiene memoria de su calvario más allá de la mañana del día 2. Desafortunadamente, después de ser dado de alta, se perdió el rastro de él, y aunque el Dr. Minami ha pasado años buscándolo para estudiar la condición más a fondo, no ha podido encontrarlo. La tragedia de Kripenstein. Una lección fatal. Se suponía que sería el viaje de toda una vida para un grupo de 40 escolares de la ciudad alemana de Heilbronn. Solo una década después de la destrucción que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, las cosas finalmente comenzaban a establecerse en un nuevo tipo de normalidad. La reconstrucción estaba bien encaminada, y el pueblo alemán apenas comenzaba a vivir una vida más allá de las necesidades de comida, agua y refugio. Y una excursión escolar para niños era un lujo que había entrado en pausa durante y en las secuelas inmediatas del conflicto. Así que el Domingo de Ramos, que fue el 11 de abril de ese año, estudiantes y varios maestros de la escuela secundaria de niños de Heilbronn abordaron un tren a Obertraun, que es un pueblo en Austria justo al este de la frontera. Allí, los niños iban a tener una experiencia real al aire libre, y el evento principal era una caminata a la cumbre de una montaña llamada Kripenstein, en la cordillera Dachstein. Esta es una cordillera que está ubicada en los Alpes calizos del norte, y es una de 24 subcordilleras en el área. También es un área turística popular con varios picos que superan los 7.500 pies, o 2.300 metros sobre el nivel del mar. Kripenstein queda justo por debajo de esa marca a 6.900 pies, o 2.100 metros, y es conocido como un macizo, que es una masa montañosa con uno o más picos. Esto también lo hace único en que se encuentra entre 5 grandes glaciares cercanos. Sin embargo, el clima puede ser un poco inestable. Mientras las temperaturas altas promedian alrededor de 35 grados Fahrenheit, o aproximadamente 2 grados Celsius, durante esa época del año, pueden caer muy por debajo del punto de congelación por la noche o durante tormentas. En promedio, el área también recibe alrededor de 30 días de nevadas en abril, lo que se traduce a todos los días, y las tormentas pueden descargar alrededor de 3.5 pies, o 1 metro de nieve durante el mes. Pero, de cualquier manera, después de pasar unos días en la Escuela Federal de Deportes de Obertraun, era hora de comenzar a reunir a los excursionistas para enfrentar el desafiante Kripenstein. Uno de los maestros, Hans Seiler, de 40 años, tenía algo de experiencia en montañismo, y él iba a ser el líder de la caminata. Estaba un poco decepcionado cuando solo 10 de los 40 estudiantes en el viaje quisieron ir en la caminata, pero igual estaba bien. Un grupo más pequeño significaría que podrían moverse más rápido a lo largo del sendero de montaña. Así que a las 6 de la mañana del jueves 15 de abril, un grupo de 10 estudiantes entre las edades de 14 y 16 años y 4 maestros partieron de la escuela hacia Kripenstein, a pie. Y como resultó, había una muy buena razón por la que tan pocos estudiantes querían ir en la caminata. Los pronósticos del tiempo pedían niebla, lluvia y nieve. Y de hecho, el director de la escuela sabía que este no era el tipo de pronóstico en el que querrías caminar y trató de disuadir a Hans, pero él insistió en que no sería malo y que el grupo regresaría antes de que el tiempo comenzara a actuar mal. Y justo a tiempo, mientras el grupo comenzaba a ascender el sendero de montaña, la lluvia llegó al área,
ligera al principio y luego cada vez más fuerte. El cambio en las condiciones hizo el sendero resbaladizo, y alrededor de las 8 de la mañana, una de las maestras decidió que había tenido suficiente. Habló con Hans sobre regresar, pero él continuó insistiendo en que el tiempo no era mucho de un impedimento y que solo los ralentizaría marginalmente. Esto no hizo nada para alejar la mala sensación que tenía sobre la caminata, así que por sí sola se dio vuelta por el sendero y regresó a la escuela. Así que con un grupo de 13 en lugar de 14, Hans continuó liderando a los estudiantes y otros maestros por el sendero bajo la lluvia. Alrededor de las 9:30 de la mañana, llegaron a un punto de control para un parque natural donde se detuvieron para té en una cabaña en la montaña. La propietaria de la cabaña sirvió ansiosamente al grupo y se enteró de su plan de hacer cumbre en Krippenstein, y cuando lo hizo, se quedó callada. Habiendo vivido en la montaña por algún tiempo, la propietaria sabía que el clima era muy diferente allá arriba que en el valle, y estaba consciente del traicionero pronóstico para el día. Entonces habló con Hans y le advirtió que era una idea mucho mejor para ellos regresar a la seguridad de Obertraum, pero parecía que ningún argumento podía convencerlo de terminar la caminata, así que después del té, el grupo recogió sus pertenencias y tomó el sendero una vez más. Poco después, la niebla comenzó a llegar para acompañar la lluvia, lo que redujo la visibilidad. Rápidamente se estaba convirtiendo en una caminata miserable para todos los involucrados, y eso fue antes de que la nieve comenzara a caer. Y cuando lo hizo, comenzó como solo una ráfaga, pero el ritmo y volumen se aceleró hasta casi cegar al grupo. Incluso en este punto, Hans no tenía razón para regresar, viéndolo como solo una tormenta pasajera. Alrededor de este tiempo, el grupo también se encontró con un sitio de construcción, ya que un conjunto de líneas de teleférico estaban siendo construidas que llevarían góndolas hasta la cumbre, y el grupo de 13 excursionistas se encontró con un par de trabajadores. Intercambiaron saludos con Hans, pero los trabajadores estaban alarmados de ver que había un grupo de escolares a la cola. Los trabajadores entonces los detuvieron, pensando que no habían escuchado sobre el pronóstico del tiempo ese día, pero igual que había hecho en varias ocasiones hasta este punto, Hans les aseguró que estarían bien. Esta sería la advertencia final que el grupo recibiría. Mientras la noche comenzaba a establecerse en la escuela, la preocupación creció mientras los minutos pasaban sin el regreso del grupo de excursionistas. Finalmente, se levantó la alarma, e instructores de esquí comenzaron a dirigirse por el sendero de montaña para buscarlos. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana del Viernes Santo, regresaron exhaustos y después de que las condiciones en la montaña empeoraran. Y estaban igualmente aplastados al saber que el grupo aún no había regresado a la escuela. Más tarde ese día, se hizo otro intento de escalar la montaña y encontrar a los excursionistas perdidos. Pero la nieve estaba cayendo tan fuerte que supuestamente alrededor de 10 pies o 3 metros de ella se habían acumulado en las elevaciones más altas. Un equipo de rescatistas lidió con condiciones que eran tan malas que se perdieron ellos mismos y fueron forzados a pasar la noche en la montaña. Los siguientes días fueron una experiencia angustiante para todos los involucrados, mientras los esfuerzos para encontrar al grupo se intensificaron pero permanecieron sin éxito. Para entonces, equipos de rescate de montaña y una multitud de voluntarios y otro personal militar se habían unido, tratando de encontrar al grupo de escolares y maestros. Sin embargo, no fue hasta el 20 de abril, 5 días después de que comenzó la caminata, cuando se encontró la primera señal del grupo. Varios buscadores se encontraron con un periódico y una bolsa de pan, pero nadie en el grupo de caminata fue localizado. Luego, la desesperación alcanzó niveles aún más altos al día siguiente, cuando se descubrió un campamento en un hueco de nieve sin nadie adentro. Este fue un hallazgo frustrante para rescatistas familiarizados con protocolos de emergencia de montaña.
Sabían que si el grupo hubiera estado apropiadamente equipado con ropa abrigada y comida, podrían haber esperado a que el rescate llegara dentro del refugio natural, pero por alguna razón, probablemente con la esperanza de regresar al valle por su cuenta, lo dejaron atrás. Y con la cantidad de nieve profunda que ahora estaba cubriendo mucho de la montaña, las cosas se volvieron desesperanzadoras, y los rescatistas tuvieron poca opción más que esperar a que pasara el mal tiempo. Finalmente, más de una semana después de que comenzó la caminata, el 24 de abril, el clima cálido regresó, y la nieve comenzó a derretirse rápidamente en la montaña, así que los equipos de búsqueda se dirigieron de vuelta. En algún lugar cerca del punto de control del parque natural, uno de ellos divisó algo en la nieve derritiéndose, y corrió. Y luego, limpiando la nieve de lo que parecía ser ropa, el rescatista se encontró con una vista triste y horrible. Era la cara de uno del grupo de caminata, cuya cara se había congelado de una manera que parecía como si estuviera desesperadamente gritando por ayuda. Los otros rescatistas entonces se apresuraron y comenzaron a descubrir más cuerpos. Durante esto, un oficial de policía se encontró con uno de los niños, cuya cara había cambiado tanto que el oficial lo había confundido con Hans, quien era 26 años mayor que el niño. Junto a los cuerpos también se descubrió una cámara con película adentro. Cuando las autoridades revelaron las fotos, vieron que el traicionero Calvario había sido documentado desde el principio. Casi todo el camino hasta que los 10 estudiantes y 3 maestros se congelaron hasta morir. Esta imagen es la imagen final que fue tomada por la cámara mientras se dirigían más alto en la montaña. La escena cerca del punto de control fue indudablemente trágica, pero no todos los miembros del grupo fueron encontrados allí tampoco. Tomaría otras 6 semanas antes de que todos los cuerpos fueran localizados y devueltos a Obertraum. Basándose en donde se ubicó la mayoría de los cuerpos, parecía que Hans finalmente había tomado la decisión en algún punto de darles la vuelta de regreso a la seguridad del valle. Pero claramente era demasiado tarde. El clima simplemente se había vuelto demasiado malo. Se cree que en algún punto en la caminata hacia aquí abajo también se habían perdido en las condiciones de baja visibilidad y se desviaron del sendero antes de caminar en la dirección equivocada por un rato. Al final, más de 400 personas tomaron parte en la búsqueda de los excursionistas perdidos, y aún se mantiene como una de las operaciones de rescate más extensas y grandes de los Alpes. En la montaña hoy donde los cuerpos fueron encontrados, se encuentra una cruz de madera, y hay una capilla que fue construida en Krippenstein que alberga un memorial que incluye los nombres de todas las víctimas. En las secuelas del desastre también, la causa se redujo a varios factores, incluyendo el clima, falta de preparación y la ausencia de un plan para una emergencia. La culpa, sin embargo, fue señalada únicamente a Hans por su exceso de confianza y falta de voluntad para atender las muchas advertencias que recibió el día de la caminata. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver.